La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambias tus raíces. La Propuesta Radio presenta Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich. Bueno, nuevamente nos encontramos en este espacio de YouTube, de la radio, en Pensamientos en Movimiento y coloreando la vida desde el diván y del arte. Bueno, hoy bajo el título Las nuevas enfermedades de los infantes. ¿Por qué los bebés y los niños padecen las enfermedades de adultos? ¿Y cuál es el aporte del psicoanálisis? Les comento cómo me surgió este tema. Ya hace un tiempo de algunos años, que he empezado a observar enfermedades muy serias en los niños, en los bebés, en los niños pequeños, enfermedades muy serias como cáncer, hepatitis. Ahora surge hepatitis infantiles. Ahora empezó, hace, no sé, unas semanas empecé a escuchar sobre la hepatitis infantil. También he observado en un listado de enfermedades de estos últimos años en los niños, todo un listado de enfermedades raras que se llaman, que como no se entiende qué es lo que pasa o por qué surgen, las llaman enfermedades raras. Entonces, la verdad que eso me remitió a pensar en algunos conceptos que nos transmitió Sigmund Freud a partir de sus materiales clínicos, en donde me dejó pensando, porque él tiene un material clínico que va a ser el hombre de las ratas, del cual voy a hablar hoy, haciendo una síntesis de la síntesis, donde él nos dijo que lo que queda en suspenso en la generación de los padres, es decir, en una generación queda suspendido y no resuelto, pasa a la siguiente generación, que sería la de los hijos, para ser es eso que quedó suspendido para esos padres, que pase a los hijos para que sea resuelta.
y por supuesto a través de síntomas. Y si eso no se resuelve en la etapa de los hijos, pasa a la tercera generación, que serían los nietos, pero ya los síntomas aparecerían como muy serios y muy crueles. Yo me acordé justamente de este material y que empecé a pensar, porque realmente es muy llamativo que niños tan pequeños, de 2 años, 3 años, con cáncer, con problemas en la sangre, en fin, en el siglo XX podría haber un caso, 2 casos, pero no, por lo menos de lo que yo pude escuchar. Y en las últimas décadas del siglo XX empezaron a aparecer estas enfermedades. Y ahora en el siglo XXI es impresionante, por eso les digo, me dieron un listado de enfermedades y yo no podía creer que tanta cantidad de enfermedades nuevas y que lo llaman enfermedades raras. Entonces, yo pensé lo siguiente, por plantearles cuál fue el aporte o lo que yo entiendo que puede ser un aporte que nos ofreció el psicoanálisis, tanto desde Freud como de Lacan. Entonces, pensé cómo se los podría transmitir de la manera más sencilla y con palabras que me puedan seguir y entender. Entonces, voy a comenzar, pensé, por plantearles qué es una estructura de lenguaje. Lacan ha dicho que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es una estructura de lenguaje? Porque muchos creen que cuando digo estructura de lenguaje, creen que son las palabras, las frases. Sí, son las frases, son las palabras, pero no solo eso. Una estructura de lenguaje es muchísimo más que esto. Y Lacan, como les dije, para él el inconsciente está estructurado como un lenguaje y él se nutrió de la lingüística que aportó Ferdinand Saussure, que fue un estructuralista y trabajó justamente muchísimo sobre lo que es una estructura del lenguaje a lo largo de los siglos. Quiero también aclarar que este tema se encuentra también desarrollado en el seminario 11 de Jacques Lacan. Y les doy también las fuentes porque no me quiero quedar que son qué es lo que me nutrió a mí en mi formación. Entonces, esto sí, sobre la estructura del lenguaje, lo pueden encontrar en el seminario 11 de Jacques Lacan. Entonces voy a comenzar, por supuesto que es mi lectura y mi interpretación de lo que he captado en su lectura. Cuando un niño nace, ya hay una estructura de lenguaje que lo preexiste. Es decir, que cuando un niño entra en el mundo, está rodeado de sujetos que le hablan, que lo abrazan, que lo cubren de líbido, de energía, padres que lo esperan
y tienen expectativas de un futuro para ese hijo. Y esto es muy importante, ¿saben? Porque es que lo esperan con una estructura simbólica imaginaria. ¿Qué quiere decir? Que esperan para ese hijo que estudie determinada cosa, que trabaje, que triunfe. Y es muy importante. Saben que cuando el niño entra al mundo, estén sus padres esperándolos con estas ideas. Lo cual no quiere decir que el niño tiene que llevarlas adelante y cumplirlas, no. El niño, cuando en la medida que se va desarrollando, irá tomando sus decisiones. Algunos aceptarán estas ideas que los padres o deseos que tenían para él y otros no lo aceptarán. Pero que las ideas y esa estructura psíquica, imaginaria, simbólica tiene que estar, sí. Porque es donde se van a empezar a fundar una estructura psíquica los niños. En realidad, la constelación en la cual es recibido el niño es muy importante. ¿Qué quiere decir constelación? ¿En qué posición se encontraba? ¿En qué posición inconsciente, les diría, se encontraba el padre cuando nació ese niño? ¿Y esto qué quiere decir? Si estaba trabajando, si tenía éxito, si no trabajaba, si estaba en menos. Y para la madre también, ¿en qué condiciones estaban los padres cuando ese niño llegó a esta familia? Entonces, como les decía recién, la estructura del lenguaje no son solo las palabras, también son los silencios, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se oculta, los suspiros, los secretos, y todo esto porta significantes. Les voy a aclarar también qué son los significantes. Los significantes son marcas y huellas, marcas o huellas que el niño recibe de 3 generaciones, o de 2, o de una generación que lo antecedieron. Es decir, de los abuelos, de los padres, de los tatarabuelos también. De 3 generaciones. Tanto Freud como Lacan decían que podríamos pensar en 3 generaciones que nos antecedieron. Porque los significantes portan infinidad de significaciones. A veces es que no significan nada, pero pueden significar muchas cosas y se encuentran articuladas en una cadena. Porque, por ejemplo, una palabra, si yo les digo escritorio, un escritorio de madera, ustedes pensarán en un escritorio de madera, sí. Pero alguien que tuvo y que vivió en una fábrica de muebles
o tuvo un padre que se dedicó a construir muebles y escritorios, ya esa palabra, escritorio, porta otra significación. Imagínense la cantidad de significaciones que pueden haber. Entonces, tanto Freud como Lacan nos dijeron que recibimos de nuestros ancestros significantes desconocidos por el niño y a veces también por los padres. Y que los dos acordaron en esto. Lo primero lo dijo Freud, que lo que queda sin resolver en la generación de los padres pasa a la generación de los hijos para que sea resuelto. Y si no se resuelve en esa generación, pasa a la tercera generación con síntomas muchos más graves. Freud nos legó un material maravilloso donde pone en evidencia cómo lo que no fue resuelto por los padres pasó al hijo. Y ese es El hombre de las ratas. Pero además, leyó en el síntoma de ese paciente cuando fue a consultarlo la constelación que se escribió para él antes de su nacimiento. Miren lo que dijo. Todavía él no había nacido y ya se había construido. Esos padres justamente habían construido una constelación que se les que ahora se los voy a contar porque digo esto, que se inscribió para él antes de nacimiento. Entonces, las historias de sus padres, los impas de estos que pasaron de una generación a otra y la relación que estableció del deseo con el lenguaje, un sujeto que habita en el lenguaje, un lenguaje que muerde el cuerpo y produce un síntoma. A ver, se lo voy a decir más claro. La estructura del lenguaje, cuando el niño empieza a escuchar por los oídos, ve por los ojos y se empieza a energizar y a sexualizar por la vía de los padres, con los abrazos, que lo besan, que le dan el afecto y hablan. El lenguaje se va incorporando al cuerpo. El lenguaje muerde al cuerpo. Y produce síntomas. Y esto es importante. Si lo pueden captar. El lenguaje muerde al cuerpo. Por eso Freud, él va a decir la palabra enferma y la palabra cura. Porque hay cosas, hay palabras y hay hechos que se instalan, se incorporan en el cuerpo y no lo sabe un sujeto, ni el niño tampoco. Y por eso Lacan dice que el lenguaje
está estructurado, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como este es un material, entre comillas, complejo para quienes no lo leyeron nunca o tiene muchas temáticas, voy a intentar de contarles lo más sintéticamente la historia de estos padres y lo que se transmitió en él. Porque es una historia, es larga, compleja, pero voy a hacer un intento. El padre de este paciente, cuando era joven, conoció a una muchacha muy linda pero pobre. Posteriormente, conoció a la madre de este hombre o de este niño, que pertenecía a una familia muy rica y con una empresa, donde a él le ofrecieron participar en esta empresa, por lo cual le venía muy bien las ganancias obtenidas económicas, por lo cual él deja a esta muchacha pobre pero linda. Entonces, pero la mujer rica, a lo largo de su matrimonio, siempre le recordaba a su esposo que él había tenido una novia linda pero pobre. A lo cual el marido le contestaba: bueno, sí, por supuesto, pero hace mucho tiempo de eso. Y Lacan, en la vuelta que le otorga Lacan a esta historia, también le voy a una genialidad que fue para mí. Entonces, porque lo que se transmite, lo que recibe este sujeto, es que él también se encuentra, cuando era un adolescente, un joven, se encuentra frente a una mujer pobre pero linda y otra que era rica. Y los padres, por supuesto, querían que elija a la rica. Y él estaba en esa duda porque a él le gustaba la linda y pobre. Lamentablemente ustedes se preguntarán, bueno, ¿con cuál se quedó? Lamentablemente este caso participó de la Primera Guerra del 14 al 18, lo llamaron al ejército y él murió en las trincheras, así que no podremos saber qué le pasó, más que esto, que murió en las trincheras. Pero sí otra cosa que es lo que aportó Lacan y que a mí me pareció realmente una genialidad, y es que el padre, por eso hubo muchas cuestiones en esta historia, había tenido una deuda que no la podía saldar porque no encontraba al beneficiario de esa deuda y que no la podía pagar. Pero Lacan, en su lectura, dice que en realidad la deuda que había tenido él él y su esposa, era con la muchacha linda pero pobre. ¿Y por qué? Porque ella
con el relato permanente de la madre, recordándole al padre la existencia de la mujer pobre pero linda, sostuvo a este matrimonio, que, bueno, fue un matrimonio que habrán llegado hasta el final. Y Lacan dice, la deuda era con la mujer pobre pero linda que sostuvo a lo largo de sus años a este matrimonio. A mí me pareció buenísima la participación de Lacan. Bueno, esta fue la historia, pero muy sintéticamente y muy rápidamente, del hombre de las ratas. ¿Cómo? Todavía él no había nacido y sin embargo ya se transmitió el conflicto que le había surgido a sus padres. Ahora les voy a contar el material de un analizante que vino, un analizante mío, que él vino por un problema de pareja. Pero antes de empezar de este material, ¿qué te parece si hacemos un corte? Bueno, vamos a esperar. La Propuesta Radio presenta Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich. Bueno, voy a comenzar con el ejemplo de un analizante mío que tiene varios años de trabajo en el análisis. Cuando él vino por un problema que tenía con su pareja, por las dificultades con su pareja. Y él tenía un bebé, recién había nacido, un bebé de 4 o 5 meses. Y yo en varias oportunidades tuve como la impresión de que el problema pasaba a la interrogación: ¿por qué es una función paterna? No era una cuestión, bueno, la cuestión con su pareja se fue quedando de lado y él empezó a traer sus propios síntomas, que no voy a comentar el síntoma de él. Empezó a trabajar sobre sus síntomas. Y en el transcurso
de los años aparece un abuelo que en el año 76, 77 estaba en París, un abuelo militar que estaba en París, que tenía conexiones con la universidad, que había ido a pasear. Bueno, y empezamos a indagar. A mí me llamó la atención. Y él empieza a investigar, porque en esta familia nunca se habló del abuelo, nunca se habló de lo que podía haber hecho el abuelo. Es más, era un secreto. Y lo que empezamos a ver, y lo que él no entendía, porque sus padres en determinado momento se meten a una secta donde todo era amor, la Virgen María, todo era amor. Y la verdad, él salió de la secta gracias a una novia que tuvo, que lo sacó de la secta y lo trajo, vamos a decir, al psicoanálisis. Pero él siempre se preguntó por qué se metieron en la secta los padres. La cuestión que él empieza a investigar a través de primos y tíos, qué es lo que hacía el abuelo en París. Y con muchísima resistencia, porque él no lo podía aceptar, como es muy difícil aceptar. No lo podía aceptar hasta que, bueno, con el tiempo, con el trabajo, empezó a aceptar que este abuelito no era tan buenito como él creía, por los indicios que le daban algunos de qué había estado haciendo en París. Y se empezó a dar cuenta que su abuelito no era tan buenito, no era tan bueno como él pensaba, y que había participado de operaciones que él nunca supo, y en la casa un secreto total. Jamás se habló del abuelo, de lo que hizo, de lo que no hizo, nadie sabía nada. Y la esposa de este abuelo tenía Alzheimer, que le vino genial. No se acordaba de nada, ni sabía nada. Era un vegetal, esta mujer. Bueno, cuando él ya tenía este chiquito de 4, 6 meses, 1 año, y empieza a hablar, y empieza a tener dificultades en el habla, específicamente la comprensión. Por supuesto que estuvimos trabajando la entrada, el momento de entrada de este hijo en el mundo. Él tiene otro que es más chiquito. Ahora ya este niño ya tiene 10, 11 años, ya es más grande. Pero empezamos a trabajar, él empieza a trabajar estas dificultades, ¿no? Que este hijo había empezado a tener en el habla, que no comprendía, que hablaba con dificultad. Y un día, este paciente en el transcurso de este análisis se separa de la mamá, pero se separa muy bien, muy bien quiere decir que sigue teniendo relación con esta mamá, con la mamá, o sea que se separa bien, que tampoco, que ya sabemos, algunos se matan, no es el caso de él.
La verdad que se separó muy bien y sigue siendo la madre de sus hijos. Pero él, en este transcurso, pudo armar otra pareja. La cuestión que un día, todavía cuando no estaba con la otra pareja, el hijo hace un dibujo del abuelo y del hijo y le dice a la mamá, y pone en ese dibujo, el abuelo salió del ropero. Dibuja al abuelo, al hijo, y le hace poner a la madre, el abuelo salió del ropero. Y le dice, este dibujo dáselo a papá. Así que la madre lo llama y se lo da a mi paciente al padre. Y el padre se impacta porque me dice, Silvia, no lo conoció nunca a mi abuelo. No lo vio nunca a mi abuelo. ¿Cómo puede saber él? Y tenía razón, salió del armario porque lo tenían en la casa y debe seguir en el armario el abuelo, pero para él no. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que estas dificultades que este niño tenía tendrían que ver con no comprender, porque él no comprendía, es que no comprendía lo que había pasado, no comprendía, y mi analizante es un profesional, que bueno, que sabe manejarse bien con su profesión, pero bueno, y que también sí he observado que a veces en el habla tenía dificultades o hablaba muy rápido, se comía palabras. Entonces, me parecía que es importante transmitirlo, el hecho de que él haya podido saber de su hijo no es lo mismo que desconocer por qué le pasa esto a él, porque al hermano que es menor no le ha pasado esto. Esto es con este hijo que es el mayor, que se ve que recibió estos significantes del abuelo y que gracias a eso él ha podido también ayudarlo en la escuela. Y no es lo mismo cuando no se conoce y se dice que es un discapacitado, porque no es un discapacitado el chico. Y el padre nunca quería aceptar que le digan eso al hijo, ni cobrar, porque hoy hay muchos que a veces el hijo no es discapacitado, y si es discapacitado para cobrar como se dice, para cobrar un plan, bueno, le ponen el rótulo de discapacitado. Y este analizante está trabajando bajo ningún punto quiso ponerle y pagar ningún plan para ponerle al hijo como título de discapacitado, porque no es ningún discapacitado. Lo tomó a tiempo sabiendo de esto. Por eso digo que es importante conocer sobre esto. No digo que no hay que consultar a los médicos, no, sí. A veces hay que consultar a los médicos, pero cuando
no se sabe cuando no se sabe qué enfermedad, a ver cómo dicen, que es una enfermedad rara y no la pueden ubicar, además de consultar a un médico, tienen que consultar a un psicoanalista. Pero los padres tienen que consultar para ver qué cosas transmitieron sin saberlo. Porque ahora les voy a comentar otro material que me ha llegado justamente hace 15 días de una mamá que la hija ahora ya tiene 30 y pico de años y fue rotulada como discapacitada. ¿Por qué? Porque la madre se viene a enterar ahora de que ese síntoma, la madre cuenta de que cuando ella tenía 6 años fue abusada, quedó a los 6 años por un vecino, se lo contó un poquito a la madre, algo le dijo a ella. La madre, por supuesto que se enojó, no se lo contaron al padre porque si no tal vez el padre lo iba a matar al vecino. Pero ese acontecimiento, como él ya lo dice, lo enterré, Silvia. Lo enterré. No existió para mí. Pero les cuento que por más que se quiera enterrar algo a nivel inconsciente, no desaparece. Va a existir siempre. Y en la medida que no se lo libera, va a seguir produciendo síntomas y apareciendo. Y entonces, ¿qué pasó con esta señora? Que cuando su hija tuvo 6 años, que era totalmente normal la chica, y además es normal físicamente, de pronto a los 6 años, un día, se queda como dura y se queda mirando el techo, no habla. Y la verdad que ya fue un impacto para ella a los 6 años. Qué casualidad que la madre a los 6 años le pasó algo que dejó enterrado y ahora a los 6 años le quedó, le aparece a la hija. Y los médicos no sabían. Le diagnosticaron un montón de cosas, le diagnosticaron, ¿cómo se llama esta enfermedad que se... ¿Cómo? ¿Hepatitis? No, hepatitis no. La otra que le agarra, empieza a temblar. Como Alzheimer, algo de eso. Y que le sale saliva de los... Convulsiones. Epilepsia. Le empezaron a diagnosticar epilepsia. Y enseguida la clasificaron como una discapacitada. Para la madre fue terrible, porque justamente la madre es una mujer muy inteligente en sus operaciones de trabajo, pero para ella fue un segundo impacto tener una hija discapacitada. Pero la hija ya tiene 30 y pico de años, solucionó las cosas como pudo, solucionó, por supuesto, para que si ella le pasa algo, tenga dinero para recurrir. En eso digo que le solucionó, le puso una persona que la acompañe, hizo todo lo que pudo. Pero como ella me dice,
nunca se me ocurrió, porque además es la primera vez que cuenta a esta altura que me viene a consultar, es la primera vez que cuenta que le había pasado eso a los 6 años. Bueno, está bien, Por eso les digo, yo no digo que no hay que consultar a un médico. Lo que sí digo es que además de consultar a un médico, cuando los médicos no saben qué pasa, cuando no saben el diagnóstico, hay que consultar a un psicoanalista, a ver, por lo menos ir a consultar a ver qué pasa. Y esto lo comento porque realmente a mí me llama la atención, porque ha habido, ustedes tal vez recuerden casos que aparecen de artistas en televisión con niños que tienen discapacidades de tan chicos, y lo primero que van es al médico. Pero no se olviden, porque pueden ser muy exitosas las dos personas, pero no tiene nada que ver con el éxito de los padres, que sean exitosos, que sean adinerados. No tiene nada que ver lo que a un hijo le puede pasar. Por eso les decía que la estructura que Lacan llama al inconsciente, que es la estructura del lenguaje, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que eso se hace transmisión. Bueno, yo cortaría acá un poquito, después retomamos y tal vez si tengo tiempo cuento otra cosa. Bien. La Propuesta Radio presenta Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich. Bueno, quería recordarles, la verdad que me olvidé de plantearles que cuando comienza el programa, si alguien me quiere hacer preguntas, lo puede hacer. Pueden también, cuando terminemos el programa, si a alguien le interesa el tema, preguntarme y me mandan un WhatsApp, me mandan por correo preguntas, y me interesaría mucho saber a ver qué piensan, qué experiencias tienen. Pueden hacerlos en estos minutos, 10, 15 minutos que me quedan de programa, y si no pueden hacerlo, y yo lo contestaré pueden hacerlo durante la semana también, los que me escuchan, y me resultaría muy grato recibir preguntas de ustedes. Bueno, les voy a contar otra tercera analizante, pero les voy a explicar, porque no todo lo que se transmite son enfermedades.
a veces se transmiten otras cosas que están buenísimas. Por ejemplo, hace unos cuantos años tuve una paciente que me cuenta que cuando ella tenía 13 años, en esa época tenía que ir a hacer gimnasia. Estaba en el secundario, estaba en primer año, estaba en el secundario y tenía que ir a hacer gimnasia a otro lugar. La invitan, ella jugaba en gimnasia a pelota al cesto, la invitan para ir a otro club a competir un día y a jugar pelota al cesto en otro club, que ella acepta. Ella va a ese club, era otra la profesora que estaba, se ponen a jugar pelota al cesto y de pronto la profesora interrumpe con el silbato, interrumpe el partido. Ella dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se interrumpió? Y ve que la profesora se dirige a ella y le pregunta, señorita, ¿usted practica? Y ella le dice, ¿practico qué? ¿Practica pelota al cesto? No, yo no practico. Y ella pensaba porque nunca se le había ocurrido practicar pelota al cesto o hacer ese deporte. Es una lástima, le dice, señorita, usted es excelente. Usted tiene que ir a practicar porque usted es muy buena jugadora. La otra se queda mirándola, bueno, gracias, vuelve a tocar el pito y sigue jugando. Pero para el canalizante, el hecho de que la profesora, y que encima no era alumna de ella, ¿no?, le reconozca esa capacidad deportiva, para ella fue maravilloso. Pero como ella contó, la verdad que en su casa no había lugar para explicarle a la madre ni al padre que sería importante que ella siga haciendo deporte o que lo transforme en una profesión. Así que para ella también quedó totalmente olvidado. Nunca se olvidó de eso, pero ni se lo contó a los padres ni a nadie. Eso quedó solo para ella. Y ella siguió una profesión, se puso a trabajar, se casó y tuvo hijos. Y tuvo una hijita que cuando tenía 6 años la mandó a hacer deportes a un club. Y ella, como para ella lo que sabía era pelota al cesto, la inscribió en pelota al cesto. Bien. Resulta que la hija se pone a jugar, que era chiquita, estaba en la categoría mini, juega y a fin de año, cuando se hace la fiesta de fin de año, que le avisan a la madre, a todas las madres de los deportistas, van a esa reunión. Bueno, primero, como ustedes conocerán, se pica algunas cosas de las cosas ricas que se llevan a una reunión y después se entregan los premios. Se entregaba el premio a la más simpática, a la menos simpática, a la chistosa. Y la madre estaba ahí sentada y decía, uy, a mi hija no le entregan ningún premio. Ay, espero que algún premio, porque no era solo a la mejor jugadora, era también, también eran otros premios de este estilo. Y entonces ella, mientras está sentada, escucha que atrás una compañerita le dice a otra compañerita, claro, a la mejor jugadora se la van a dar a Vanessa. Y la madre dice, ¿cómo a Vanessa? Que era la hija de ella. ¿A Vanessa? Y ahí se queda impactada. Y efectivamente la llamaron a Vanessa a darle el premio, la copa, a la mejor jugadora
de esa categoría mini. Y ahí sí la madre se acuerda de que a ella le habían dicho que podía ser una muy buena jugadora. Y ahí se acuerda la madre, se da cuenta que el premio que su hija gana era para ella. Lo que no pudo realizar, lo que había quedado suspendido en su vida cuando era jovencita. Y no solo eso, la madre, como iba a análisis, podía trabajar la temática. Cuando la va a buscar a la semana siguiente a su hija a pelota al cesto, no la encuentra en pelota al cesto, la encuentra en vóley jugando y le dice: Vanessa, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué pasó? Ay, no sé, mamá, le dice la hija. Entonces la madre va y le pregunta a la profesora: ¿qué pasó, señorita, que la sacaron de pelota al cesto y la pusieron en vóley? Ah, porque pasó una profesora, le gustó cómo jugaba Vanessa y se la llevó a vóley. Y en análisis, cuando vimos esto, a mí me pareció fabuloso lo que esta paciente me contó, porque es cierto, el trofeo de pelota al cesto era para la madre, pero ya a partir de ahí, después que se lo dio a la madre, a partir de ahí ya no pertenecía más a pelota al cesto, sino a vóley, porque lo que ella siguió jugando y haciendo era para ella, porque jugó pelota al cesto para ganar el trofeo y entregárselo, lo que había quedado suspendido para su madre. A mí la verdad me pareció maravilloso. Y por eso se los cuento, que no solo lo que queda suspendido tiene que ser una enfermedad. Pueden ser muchas otras cosas y muy buenas como esta. Bueno, creo que estamos ya en tiempo para finalizar. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta para hacerme o algún tema que les gustaría escuchar que yo les comente, háganmelo llegar. Me encantaría que me hagan llegar preguntas y temas. Será hasta la próxima. Buenas noches. La Propuesta Radio presenta Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich. La Propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La Propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces.